Uno de los temas políticos que sigue generando controversia y rechazo, además en Colombia, tiene que ver con la asamblea constituyente que propone el presidente Gustavo Petro a través del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC en el 2016. También la posibilidad de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial. La iniciativa ha recibido duras críticas desde diferentes frentes. Sin embargo, el presidente defiende la propuesta y, aunque ha descartado querer reelegirse, no niega a futuro la posibilidad. Sí, pero no. 2 años han pasado, hay un antecedente, la paz de Santos, hoy está en discusión. Él mismo la ha puesto, confundido un poco. Así fue la respuesta del presidente Petro a la carta de Juan Manuel Santos ante la ONU. Según el mandatario, el expresidente desconoce algunos puntos que firmó. Pero pareciera que no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la Declaración Unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Además, volvió a hablar de las facultades para una posible reelección y aseguró que por ahora no está contemplada. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. También cuestionó la oposición que, según él, le han hecho los expresidentes, a los cuales llamó el sindicato del pasado. Moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Petro aseguró que sí es necesario modificar algunos aspectos de la ley para que avancen temas esenciales como la reforma agraria. Sectores cierran filas en contra de una constituyente por vías distintas a la misma Constitución. En la sección A lo que vinimos de nuestra cadena aliada Noticias RCN, Joana Maya habló con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien en carta al secretario general de Naciones Unidas advierte que en ninguna parte del acuerdo con las FARC se habla de la posibilidad de hacer una constituyente como argumenta el gobierno de Petro. Para contexto, el expresidente Santos fue quien lideró ese proceso de negociación de paz con la guerrilla de las FARC y por eso incluso recibió el Premio Nobel de Paz en el 2016. Bueno, comienzo preguntándole, expresidente, porque usted fue muy claro en esa carta que envió a la ONU, que el acuerdo no dice en ningún párrafo la posibilidad de convocar a una constituyente. Entonces la gente se está preguntando, el colombiano de a pie se está preguntando, ¿de dónde saca eso Álvaro Leiva, quien dice además que le metieron a usted un gol? Yo tampoco sé, no sé de dónde sacó el doctor Leiva semejante tesis. El acuerdo es muy claro, pero además el acuerdo se negoció desde un principio siempre teniendo el máximo cuidado de que se va a respetar la Constitución de Colombia y los tratados que Colombia tiene sobre derechos humanos. Y al mismo tiempo, Naciones Unidas, en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, se estableció en forma clara, y por eso la carta, que todo lo que se haga en ninguna forma puede violar la Constitución de Colombia. Así de claro. Por eso no sé de dónde sacan que el acuerdo de paz se puede utilizar para violar la Constitución, es decir, para convocar una constituyente por fuera de los lineamientos que dice la Constitución. ¿Y qué espera usted, expresidente Santos, que le responda a la ONU tras esta carta que usted envió en las últimas horas? Pues mire, lo van a recibir con mucha amabilidad y con mucha diplomacia y elegancia. Le van a decir al presidente Petro que no los ponga a los miembros del Consejo de Seguridad a dirimir problemas internos de Colombia, que para eso no está el Consejo de Seguridad. Eso es lo que yo creo que le van a responder, y lo que yo también espero es que le reiteren algo que le hemos dicho al presidente Petro desde que se posesionó, que por favor se dedique a implementar el proceso de paz, a cumplir con lo que Colombia firmó para implementar el proceso, que no requiere ni constituyente y muchas veces ni siquiera requiere leyes especiales,
requiere voluntad política y capacidad de gestión, de coordinar para que las cosas se hagan. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué cree que el presidente insiste en una constituyente más allá de cumplir con el acuerdo de paz que, como usted lo dice, se puede hacer de una manera así, tan sencilla como cumplirlo? Y yo no sé, Joana, por qué el presidente está insistiendo en algo que no le va a salir bien, no le puede salir bien, porque sería violar la Constitución. Y además los poderes públicos no le van a caminar en eso, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni las Fuerzas Armadas, ni el pueblo colombiano, y tampoco la comunidad internacional, que es lo que él aspira con la ida a la ONU, que la comunidad internacional avale esa tesis y no la va a avalar. La oposición dice que esto más bien es como una cortina de humo frente a la crisis que está atravesando el gobierno con semejantes actos de corrupción que se han descubierto. ¿Usted qué opina, expresidente? Pues yo opino que sí haría bien el presidente de dejar de echar estos globos que confunden mucho a la opinión, al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, y se dedique a resolver los problemas que tienen hoy y que tenemos los colombianos. Mire lo que está sucediendo en el Cauca, mire lo que está sucediendo con el sistema de salud, mire lo que está sucediendo con los casos de corrupción, mire lo que está sucediendo con la economía, que se dedique a resolver esos problemas en lugar de estar peleando con argumentos y por causas que no tienen ningún futuro. Usted ha hecho un llamado a la fuerza pública, expresidente, y dice que la fuerza pública, que los uniformados tienen el deber de hacer cumplir la Constitución Política de Colombia y las leyes de la República. ¿Por qué hace ese llamado, expresidente? No, yo lo que dije es que si al presidente se le ocurre violar la Constitución, que se va a enfrentar con los poderes y las instituciones establecidas para defender y respetar la Constitución. Yo en ningún momento he hecho un llamado, como algunos dicen, a hacer un golpe de Estado, ni más faltaba. Cuando uno se posiciona como presidente, jura cumplir con la Constitución, y a eso le estamos solicitando que haga. También otro expresidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el papel de la Corte Constitucional el próximo año, cuando se hagan los relevos de 4 magistrados, será el verdadero termómetro para medir las intenciones del presidente Petro frente a una asamblea constituyente y una intención de reelección que no permite la ley actual colombiana. Aseguró que si en el alto tribunal se mantienen personas que, más allá de sus motivaciones políticas, estén las de salvaguardar la institucionalidad y la Constitución, el gobierno Petro será solo, y lo dijo así literal, una pesadilla de 4 años. Es una aberración que el presidente de la República pretenda pasarse por la faja la Constitución Nacional, que tiene procedimientos claros y taxativos de cómo se debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora lo que quieren es utilizar el argumento de los acuerdos de paz para tratar de decretarla por una vía extraordinaria, lo cual sería un golpe a la institucionalidad colombiana. Entonces el mensaje es muy claro. Al señor presidente, no juegue con el orden constitucional de Colombia, porque ni las Cortes, ni el Congreso, ni las fuerzas militares, ni la sociedad va a permitir un golpe que lacere la estabilidad institucional de nuestro país. Y saludamos hasta ahora a Hamer Chica, él es abogado constitucionalista, especialista en Derecho Público, estratega y analista político en Colombia. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Carla. A usted un saludo y a todo el equipo de la mañana. Abogado Chica, pues muy complicado lo que está pretendiendo mover, impulsar el gobierno de Colombia, de primero ir en contra de la Constitución, de impulsar una asamblea constituyente que, como todos sabemos, es una caja de Pandora, porque uno sabe cómo empieza pero no cómo termina, saltándose la ley, la Constitución, que no pase ni siquiera por el Congreso para hacer las reformas que no ha logrado a nivel legislativo, y 2, para reelegirse. Claro que sí, Carla, pues usted lo acaba de decir. El gobierno de Gustavo Petro ha estado buscando por todas las maneras y las formas mecanismos
para hablar de la tal Asamblea Nacional Constituyente, pero debemos recalcar que la Constitución desde 1991 previó unos mecanismos de los cuales hablaba el expresidente Juan Manuel Santos, y estos son precisamente los que están allí consignados, son los actos legislativos, el referendo constitucionalista y la Asamblea Nacional Constituyente. Todos tres estos mecanismos tienen que pasar por el Congreso a través de una ley y posteriormente serán revisados por la Corte Constitucional en un control previo de constitucionalidad. Entonces, no es tan fácil como lo propone el gobierno vía decreto, que son mecanismos extraordinarios que no fueron consagrados en la Carta. Abogado, pero ya hemos visto que cuando un mandatario se torna totalitario, incluso dictatorial, pues hace lo que quiera. Ya hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y en otros países, Nicaragua, por ejemplo. Hay temor de que el presidente Gustavo Petro haga el llamado Castillazo, que haga algo parecido a lo que hizo Pedro Castillo en Perú, ahorita que se va a instalar las nuevas sesiones del Congreso el 20 de julio. Es decir, ¿hay temor de que él se radicalice de esa manera? Pues a ver, Carla, a diferencia de los países que usted menciona, Colombia tiene un sistema constitucionalista muy fuerte, radicado en las instituciones. Si bien tenemos un sistema presidencialista que le da unos poderes exorbitantes al presidente, también existe un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, o de equilibrio de poderes, y es precisamente lo que el constitucionalista del 91 previó. Y estos pesos y contrapesos o este equilibrio de poderes pues precisamente radican en el Congreso, en las altas cortes y obviamente en las demás instituciones que son las entidades de control. Ahora bien, saltarse de eso no es tan fácil, que fue lo que pasó precisamente en los países que cita usted anteriormente, y es que cuando el presidente tiene mayorías en esas instituciones, pues precisamente puede modificar la Constitución a su arbitrio, que fue lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua, e incluso lo que está pasando en El Salvador. Ahora bien, en Colombia, precisamente el presidente en la actualidad no cuenta con unas mayorías en el Congreso, porque incluso miembros de los mismos partidos que están en su línea, pues no le juegan a una Asamblea Nacional Constituyente. La Corte también digamos que ha declarado como tal de entrada que los mecanismos que se están inventando como las vías de excepción o los acuerdos de paz pues no son viables para cambiar el texto de la Constitución. Entonces fue muy diferente lo que pasó previo a la Constitución del 91, porque en la Constitución de 1886, que fue la que antecedió, pues digamos que no citaba textualmente cuáles eran esas formas de cambiar la Constitución, y por eso se dio como tal la Asamblea Constituyente de 1991, que pues obviamente terminó con la carta que tenemos en la actualidad. Ahora bien, la Constitución que nos rige en la actualidad sí prevé esos mecanismos, y todos esos mecanismos, vuelvo y reitero, deben ser una ley expedida por el Congreso, se debe de tramitar a través del Legislativo, y eso es lo que no tiene Gustavo Petro hoy en día, que son las mayorías en el Congreso que le caminen a una Asamblea Constituyente. Abogado, rápidamente, que se nos acaba el tiempo, pero menciona al Congreso, que no tiene el presidente Petro las mayorías, pero ¿qué confianza puede dar un Congreso donde varios de sus integrantes están investigados presuntamente por recibir sobornos, millonarios sobornos, para aprobarle las iniciativas al presidente Petro, y de ver qué ha pasado, que están apoyando, incluso aprobando casi a pupitrazo, casi en un fast track, algunas de las iniciativas legislativas que preocupan a gran parte de la ciudadanía en Colombia? Bueno, tú estás hablando de un tema de legitimidad, y bueno, es viable y es aceptable la tesis. Pero, Carla, no solamente es el Congreso, y a los oyentes también quiero que les quede claro, no solamente es el Congreso quien aprueba la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el mecanismo como tal de la ley tiene unos trámites especiales que ni siquiera las reformas más importantes del gobierno han pasado por el Legislativo. Pero supongamos que en el Congreso pase como tal la ley que apruebe una Asamblea Nacional Constituyente. Luego se va a revisión previa de la Corte Constitucional, que será la que declare exequible o inexequible frente a la Carta del 91 esa ley.
Y posteriormente también debemos de decir que en las urnas esto tiene una votación o unos requisitos electorales preestablecidos que son muy superiores a la votación que sacó Gustavo Petro cuando fue electo presidente. Y estamos hablando que para que pase como tal en las urnas esa Asamblea Constituyente, la mayoría, o sea, el sí tiene que estar por encima de los 13 millones de votos. Entonces no es tan fácil cambiar la Constitución, porque si bien hay unos mecanismos que ya están plasmados allí, también hay unos filtros y unos prerequisitos para que esta se lleve como tal. Pues que así sea, y por supuesto que en Colombia el presidente y su gobierno pues respeten las normas y no pretendan pasárselas por la faja. Hamer Chica, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Público y estratega analista político en Colombia, muchas gracias por estos minutos en la mañana de NTN 24. Muy amable, Carla. Ya analizamos por un lado el tema constitucional, legal. Ahora queremos tener otra perspectiva de alguien también clave, una voz muy importante en Colombia, y por eso saludamos a Juan Camilo Restrepo, abogado economista, además fue ministro en varios gobiernos de varias carteras y además fue jefe negociador de paz con la guerrilla del ELN en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016. Bienvenido, doctor Restrepo, a la mañana de NTN 24. Buenos días, me place saludarlos. Pues doctor Restrepo, esta coyuntura que se está dando en Colombia, esa ambientación que está haciendo el presidente colombiano Gustavo Petro, a la que ya se han cerrado filas, expresidentes, incluso hasta representantes del Partido Común, que fue lo que quedó de las FARC, han dicho que no es conveniente. Usted, que fue ministro de tantos gobiernos y de tantas carteras y además jefe negociador, ¿cómo analiza esto que sí, que no, que constituyente, que reelección? Bueno, mire, yo escribí un artículo recientemente hablando de un trabalenguas constitucional. Ya eso es a lo que han sometido al país en los últimos días, a un trabalenguas, porque evidentemente no ha habido ninguna claridad. Debe dar la claridad es el presidente de la República. ¿Qué es lo que quiere? Primero dijo que no quería una Asamblea Nacional Constituyente, después dijo que sí la quería, después dijo que sí la quería, pero no pasando por el Congreso. Después dijeron que los acuerdos de paz firmados en el 2016 autorizaban una asamblea de este tipo, es decir, sin pasar por el Congreso, y en esas estamos. Es decir, una confusión total, un ir y venir que está confundiendo a la opinión pública en un tema tan delicado, a no ser, poco lo sabemos, que se trate de un balón de ensayo, de opinión, para distraer de temas otros muy graves que están llegando a la opinión pública nacional. Muchos argumentan eso también, que nos están distrayendo con esos globos que echa el presidente Petro para alejarnos de lo verdaderamente importante, y son los escándalos de corrupción que han golpeado a este gobierno. Un hijo también investigado y en juicio por corrupción, y pues ni qué decir que congresistas señalados de haber recibido millonarios sobornos para aprobar precisamente las acciones legislativas del gobierno en el Congreso. Sí, sin embargo, tratándose de un tema tan delicado como es el futuro constitucional de Colombia, la idea del balón de distracción no parece muy creíble. Yo creo que sí va algo en serio en esto. Tanto más que han salido a apoyar a Petro, pues escuderos como el antiguo fiscal Montenegro y el exministro Álvaro Leiva, con unas tesis muy flojas jurídicamente, pero hacen ruido. De manera que sí, lo que se requiere es que cuanto antes le hagan claridad al país. El país no puede seguir sometido a esta incertidumbre de qué es la ruta constitucional que quiere invitar y quiere promover el gobierno. Por ahora ha habido opiniones y opiniones desconceptuadas por unos y conceptuadas por otros, pero no ha habido una razón clara, contundente, rotunda de quien corresponde, que es el presidente de la República, para dónde es que quiere orientar la consulta constitucional.
Doctor Restrepo, y no lo puedo dejar ir sin preguntarle por eso que el presidente Gustavo Petro ha llamado la paz total. Usted estuvo de jefe de negociador con el ELN, usted conoce a este grupo guerrillero, pero no estamos hablando solo de eso. Van a empezar esas negociaciones con el ELN, que sigue secuestrando, que sigue extorsionando, que no le ve voluntad de paz, y por el otro lado esas llamadas disidencias que realmente siguen siendo las FARC, encabezadas por Iván Márquez, que abandonó el proceso, y un ambiente muy preocupante de unas supuestas negociaciones donde uno no le ve voluntad y realmente el país inundado de coca y los grupos estos delincuenciales y terroristas ganando más terreno en el país. La paz total está sumida en una confusión total. Hay mucha desorientación, mucha improvisación, sobre todo. Yo creo que la palabra relevante es improvisación. Se salta de aquí a allá, se firma de aquí a allá, se echa para atrás, pero no hay una línea clara de conducta. La paz como tal es algo deseable para una sociedad y mucho más como la de Colombia, pero vamos en una profunda desconexión de la realidad. Y el último caso, que es muy preocupante, son los protocolos que se firmaron con el ELN recientemente en Caracas. Allí se le dio cabida a una vieja aspiración del ELN, que es la consulta con la sociedad civil. Pero dice el párrafo correspondiente de lo que se firmó, que una vez llegado a unos acuerdos en la mesa de negociación con el ELN sobre los temas propuestos por la sociedad civil, temas que prácticamente consisten en un índice de temarios constitucionales, esto se vuelve obligatorio para las partes, se vuelve una política de Estado vinculante, y entonces todos se preguntan en Colombia, ¿y en qué queda en ese escenario el Congreso, que es el único que puede autorizar reformas constitucionales o legales? Da la impresión, por una lectura tal como está, que se estuvieran saltando al Congreso, que fuera podría ser la entrada a una constituyente por la puerta de atrás. Otro motivo más de confusión y otro motivo más de preocupación. Ojalá le hagan un protocolo aclaratorio pronto a esto último que se firmó con el ELN en Caracas, porque como está, es un foco de desconcierto y de preocupación hacia el futuro de estas negociaciones. Pues mejor no lo pudo haber dicho de cómo se sienten los colombianos. Sí, sí, pero no, el trabalenguas, la confusión y el tema de tratar de poner esa constituyente, ya sea por el lado del acuerdo o por debajo de la mesa con las negociaciones con el ELN. Pues lo que hay que hacer es estar atentos, vigilantes, para defender la democracia en Colombia, que todavía está viva y latente. Le agradezco mucho, Juan Camilo Restrepo, exministro de Colombia en varias carteras y gobiernos, además ex jefe negociador de paz con la guerrilla del ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos. Muy amable por sus apreciaciones aquí en La Mañana. Bueno, que estén muy bien, gracias.